Bueno chicos, esta es una regrabación de la clase del martes porque lamentablemente el audio no se grabó, así que especialmente para los que faltaron y necesitan la regrabación lo voy a hacer de nuevo. Lo primero que vimos es el modelo Vista Template. ¿Qué es el modelo Vista Template? Y también lo comparamos con otra arquitectura que es el modelo Vista Controlador. El Model View Template o modelo Vista Template es la arquitectura o patrón de diseño utilizado en Django. Otros frameworks comunes siguen una arquitectura ligeramente diferente llamada modelo Vista Controlador. El MVC se utiliza en otros frameworks, especialmente aquellos construidos en Java o C Sharp, como puede ser Spring, por ejemplo. Antes de comenzar a trabajar en un proyecto de Django, es importante que estemos familiarizados con esta arquitectura. En esta clase, o en realidad en la clase del martes, vimos las cuestiones más elementales acerca del patrón MBT. También vamos a comprender cuál es el flujo de diseño de la arquitectura MBT y cómo se estructuran los archivos del proyecto Django para cumplir los diferentes propósitos. La estructura de la clase o la primera parte de la estructura, porque en la segunda vimos cómo instalar Git. Vemos qué es una arquitectura, qué función cumple el MBT en Django, qué son los modelos en Django, qué son las vistas en Django y qué son las plantillas o templates en Django. Particularmente me voy a abocar más que nada a la parte de modelo vista template, básicamente porque lo que vendría a ser la instalación de Git, eso, aunque no tenga el audio, o sea, ustedes más o menos entienden cómo instalarlo porque se muestra en el video. Primero, ¿qué es una arquitectura en desarrollo de software? Vamos a hablar sobre aplicaciones web en particular. En resumen, ¿cuáles son los componentes que encontramos en una aplicación web? Una base de datos que almacena todos los datos, un backend que es la parte trasera, un frontend que es la parte delantera, un servidor para alojar todo esto y una red para conectar estos componentes. Hay que decir que el servidor que aloja la web no necesariamente es el servidor que aloja la base de datos. Eso me olvidé de especificarlo en la clase. Puede ser que nosotros tengamos nuestra web alojada en un servidor de Git, mejor dicho, de GitHub, y puede ser que nuestra base de datos esté alojada en un servidor de Amazon Web Services. Por lo tanto, necesitamos una arquitectura que pueda conectar nuestra base de datos con nuestro backend, de manera que nuestro código pueda leer y escribir datos en la base de datos. También necesitamos una conexión entre el backend y el frontend para que los datos puedan ser presentados en la parte delantera. Finalmente, necesitamos redes para mantener el flujo constante de estas comunicaciones. Esta necesidad es satisfecha por la arquitectura MBT de Django. La arquitectura más común en las aplicaciones web es el modelo vista controlador, como ya lo dijimos. Sin embargo, la arquitectura modelo vista plantilla o Model View Template de Django es un poco diferente. No importa si no contamos con un entendimiento previo al MVC o a la arquitectura MBT, porque vamos a cubrir en su totalidad esta arquitectura desde sus bases. Ahora, antes de profundizar en la arquitectura MBT de Django, conviene comprender cómo funciona una aplicación web. Tomemos un sitio web como ejemplo, abran el navegador y visiten bponline o bpbonline.com y observemos qué ocurre cuando ingresamos esa URL. Voy a hacer clic acá. Esta es la web de donde saqué el libro para poder realizar todo el apunte. Está muy buena. Igual de todas maneras los libros yo los tengo desde la aplicación de Perlego, por si les interesa. No los compro directamente desde BPB porque me salen más caros. En primer lugar, nuestro navegador, actuando como cliente, envía una solicitud para obtener los datos que se mostrarán en la plantilla con base en la URL proporcionada. Ahora bien, vamos a ver de forma gráfica cómo es que nuestro navegador, actuando como cliente y específicamente nuestra máquina, envía una solicitud para obtener los datos que se van a mostrar en esa pantalla con base a la URL que nosotros le estamos enviando. Vamos a abrir acá. Acá es una pequeña esquematización para que lo puedan distinguir un poco mejor. Estamos utilizando, digamos, lo que vendría a ser nuestra computadora, ¿no? Y realizamos una petición, un request. ¿A dónde? Al servidor donde se encuentra alojado nuestro sitio web. Obviamente que nosotros no sabemos cuál es el servidor donde está alojado el sitio web al que queremos acceder, ¿se entiende? Simplemente lo sabe por detrás el backend. Ese servidor tiene la página web. En este caso, por ejemplo, le puse Project Library, sería la página web de BPB. Y supongamos que está escrita en Django. Creo que no está escrita en Django, pero bueno, no importa. Para efectos prácticos y para que nosotros podamos entender la arquitectura, vamos a verlo de esa forma. Ahora, ¿cómo está compuesta nuestra arquitectura de Django? Nosotros tenemos una URL. Esa URL que nosotros enviamos se va a mapear
con otras URLs que tienen diferentes aplicaciones. Cada proyecto Django, en este caso se llama Project Library, cada proyecto de Django tiene diferentes aplicaciones. En este caso estamos hablando de una librería de BPB Online. Nuestra librería de BPB Online tiene el usuario, que se loguea para comprar libros, los libros y el escritor, ¿sí? Una app para hacer alta, baja y modificación de usuario, una app para poder hacer alta, baja, modificación de libros y otra app para poder hacer alta, baja y modificación de los escritores que escriben para BPB Online. Dependiendo de la URL que nosotros hayamos ingresado y si esa URL es válida, vamos a poder ingresar a cada una de las diferentes aplicaciones que tenemos dentro de nuestro proyecto o dentro del proyecto de la librería. Y bueno, vamos a seguir ahora con la explicación. Nuestro navegador verifica si hay algún registro DNS en caché en nuestra computadora. Si no lo encuentra, busca el servidor que se aloja en la URL mencionada. En segundo lugar, una vez que se encuentra el servidor, este recibe la solicitud, como ya lo vimos, luego evalúa la URL, valida la solicitud recibida y basándose en la autorización, busca los datos en la base de datos. La parte que se encarga de cada una de las aplicaciones de interactuar con la base de datos se llama modelo, que lo vamos a ver, voy a acercarme un poco más. Todas nuestras aplicaciones tienen diferentes modelos y esos modelos son mapeos de tablas que nosotros creamos en la base de datos. No necesitamos saber SQL para crear una base de datos en Django porque tienen SQL Alchemy o el ORM que se encarga de poder relacionarnos con las bases de datos y crear tablas y también entidades dentro de la base de datos a partir, digamos, de código Python, que ahora lo vamos a ver. Una vez que nuestro navegador decodifica el HTML, los datos recibidos del servidor de BPB, recordemos que es esta supuestamente la página con la que estamos trabajando, los datos recibidos del servidor de BPB son mostrados. En términos generales, de esta manera visualizamos los sitios web en nuestro navegador. ¿Qué función cumple el modelo Vista Template en Django? Ya sabemos qué se necesita para que un sitio web aparezca en nuestro navegador. Vamos a ver cómo la arquitectura MBT de Django, que ya lo vimos un poquito, logra este procedimiento. Supongamos que el sitio web BPB Online está construido en Django. Entonces, cuando ingresamos esa URL, nuestro navegador se convierte en el cliente, es decir, nosotros como usuarios y envía una solicitud al servidor donde reside el código del sitio. La solicitud GET contiene información como la URL que se solicita, detalles del usuario e información del navegador, entre otros. Cuando nosotros estamos haciendo, acá vamos más arriba, un request, tenemos dos tipos de peticiones, get y post. Hay otra también y no me acuerdo el nombre, pero bueno, el get es para obtener información y el post es para subir información o para actualizar información. En este momento, como nosotros queremos obtener un libro en particular, estamos enviando un get en esta request o en esta petición. Una vez que el servidor recibe esta solicitud de nuestro navegador, busca la URL en la solicitud y luego intenta hacer coincidir esa URL que nosotros enviamos con la lista de URLs presentes en el archivo urls.py. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, nosotros enviamos la petición. Voy a volver a repetirlo por si no quedó claro, porque ahora capaz que queda un poco más claro. Envía al servidor, el servidor tiene la página web dentro de sí, y acá tenemos un archivo que se llama urls.py, que es el general del proyecto. Y lo que hace es intentar mapear la URL que nosotros enviamos, que ahora vamos a ver cómo es la arquitectura, o mejor dicho, la escritura de código del archivo urls.py, con alguna de las URLs que se encuentran dentro de nuestra web. ¿Sí? Si la URL solicitada coincide con alguna de las URLs en la lista, como lo vimos recién, se llama a la función de vista correspondiente del archivo views.py. ¿Esto qué quiere decir? Que la URL, ¿sí?, de cada uno, digamos, de nuestras aplicaciones en nuestro proyecto Django interactúa directamente con views.py o con lo que vendría a ser el archivo de vistas. Esta función en el archivo views.py realiza todas las operaciones necesarias y luego devuelve una plantilla HTML desde templates como respuesta a la solicitud recibida desde el navegador. ¿Esto qué quiere decir? Views le lanza esa petición a templates. En templates nosotros tenemos nuestros templates, valga la redundancia, en código HTML. Y si coincide lo que la view le manda con el template solicitado, entonces ese template se renderiza en nuestra view y después se vuelve a mandar. Acá en realidad esta URL se envía y esta view pasa directamente a lo que vendría a ser la vista del navegador. Por lo tanto, ahora tenemos una idea sobre la vista, la plantilla de la URL en el contexto de modelo vista template. La M aquí representa el archivo models.py. El archivo models.py se utiliza para crear tablas en la base de datos
es una forma de manejar las consultas de la base de datos mediante código Python desde nuestro proyecto Django, en lugar de tener que acceder a algún editor de SQL y realizar las tareas relacionadas con bases de datos. ¿Se acuerdan que nosotros el año pasado aprendimos a realizar, digamos, tablas en una base de datos? Bueno, acá no es necesario hacerlo con SQL, lo podemos hacer tranquilamente con ORM o con SQL Alchemy, que son los manejadores, digamos, de objetos y relaciones que tiene Django. Entonces, antes de renderizar cualquier respuesta HTML, la función en el archivo views.py se conecta a la base de datos para obtener información necesaria que se mostrará en la página, si es que hay una base de datos, porque puede ser que no la haya. Y luego se crea la respuesta HTML que finalmente se presenta en el navegador. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros al principio admitimos que en el caso de que no haya una base de datos, Vue directamente se conecta con templates y después templates envía un template HTML para que Vue lo renderice y que lo pueda ver el usuario. Pero si tenemos una base de datos, que digamos es el caso más común, Vue primero se conecta con models, ¿sí? Models se conecta con HTML, perdón, Models se conecta con SQL o con la base de datos con la que estemos trabajando. Este es el almacén de datos, este tanque representa un almacén de datos. Este tanque envía la información que quiere recibir Models. Models se vuelve a conectar con Views. Views ya con todos los datos que necesita, se va a ver el template que necesita para que la información sea vista por el usuario, se renderiza el template y bueno, y una vez que el view hace, digamos, toda la conexión con los modelos de la base de datos y con los templates HTML, envía la información al usuario en forma de página web que nosotros vemos usualmente. Nos habíamos quedado acá. Entonces, antes de renderizar cualquier respuesta HTML, como lo dije anteriormente, la función del archivo views.py se conecta a la base de datos para obtener información necesaria que se mostrará en la página y luego se crea la respuesta HTML que finalmente se presenta en el navegador. ¿Qué son los modelos en Django? Ahora vamos a ver una codificación de un modelo. Todavía no lo vamos a poner en práctica, o por lo menos no en esta clase, sí en la siguiente, que es, en definitiva, hoy a la tarde, porque estoy grabando este video ahora. Lo grabé 3 veces y no me gustó nunca cómo salió. En toda aplicación es necesario contar con algún medio para almacenar datos. Estos datos pueden ser información de usuarios, datos sobre el contenido que se va a entregar en el sitio web, entre otros. Como programadores o desarrolladores, la facilidad para interactuar con estos datos de manera programática es sumamente necesaria. Es aquí donde entran en juego los modelos. Los modelos son una forma de describir el tipo de dato, ¿sí?, que vamos a almacenar y contienen clases que representan a las tablas de la base de datos que van a ser creadas. Cada una de esas clases corresponde a una tabla en la base de datos. También se pueden relacionar, ¿sí? Esto no está escrito acá, pero se pueden relacionar. Las clases contienen atributos que representan las columnas de las tablas. Al definir los atributos en la clase también debemos definir el tipo de atributo y otros parámetros como el tamaño de los caracteres, las claves primarias, etc. Funciona de manera similar a como definimos una columna al crear una tabla con SQL, lo único que lo hacemos con Python, como ya lo dije. Las tablas en la base de datos y las clases en los modelos son réplicas una de la otra. Una vez que tenemos nuestras clases listas, tenemos que crear objetos de estas clases. Al crear un objeto se deben definir todos los atributos obligatorios del objeto. Esto es similar a hacer una entrada en una tabla de la base de datos utilizando una consulta de inserción. Se crea una nueva fila con todas las columnas obligatorias definidas. Esto acá no lo vamos a ver, para los que faltaron, lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Esto nada más es una explicación vaga. Así, una fila en la base de datos es similar a un objeto de una clase en un modelo. De esta manera, los modelos brindan una forma de interactuar con las tablas y filas en la base de datos utilizando clases y objetos. Se vuelve muy fácil manejar operaciones de la base de datos de esta manera. Esta fue la idea de tener los modelos, manejar operaciones de la base de datos en tu código sin importar el lenguaje de programación. Vamos a profundizar más en esto cuando exploremos modelos en detalle. Por ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Digamos que estamos construyendo una librería en línea, como es BPB Online. Necesitamos almacenar datos de varios miles de libros. Para eso necesitamos una tabla de la base de datos que pueda almacenar información como el nombre del libro, el ISBN, para los que no saben lo que es el ISBN, es como el ID del libro a nivel internacional, el nombre del autor, la categoría del libro, el precio, la edición, la editorial, etc. Entonces, tenemos que crear una tabla en la base de datos para este requerimiento. La consulta sería algo parecido a este snippet de código que yo creé por acá. Acá es si solamente lo tuviéramos que codificar en SQL.
pero nosotros no tenemos que codificar en SQL. Lo que quiero hacer es crear dos snippets de código similares, uno en SQL y el otro en Python, para que vean las similitudes y las diferencias. Si nosotros lo tuviéramos que crear en SQL, utilizamos el famoso comando createTable, el nombre de la tabla, que es libro, el ISBN, que es como el ID, es un entero, no nulo, como es el ID es la clave primaria, primary key. El nombre del libro, que es un varchar de 255, no nulo. El nombre del autor, que es un varchar de 255 y es no nulo. Después la categoría, que es un varchar de 255 no nulo. Para los que no se acuerdan lo que es varchar, es una cadena de caracteres. Y si yo le coloco 255 acá, quiere decir que tiene hasta 255 caracteres y no podemos ingresar más. El precio, que es un decimal y es no nulo. La edición, si es primera, segunda, tercera edición, que es un entero no nulo. Y el publisher, que sería la editorial, que es un varchar de 255 no nulo. Esto sería, vuelvo a repetir, si tuviéramos que hacer la tabla en SQL. Pero, cuando ejecutamos la consulta anterior en un editor SQL conectado a una base de datos, creará una tabla con las consultas especificadas en el script. Pero si queremos hacer lo mismo utilizando modelos en Django, deberíamos codificar algo así. ISBN, para poder generar, digamos, lo que vendría a ser un campo de tipo entero, llamamos a lo que vendría a ser una clase principal que tiene Django que se llama models y específicamente al método integer field para especificar que ISBN va a ser de tipo entero. Fíjense que acá tenemos la clase libro, que sería lo mismo que crear una tabla libro dentro de SQL, y para poder heredar, digamos, todos los atributos y todos los métodos de la clase principal modelos, tenemos que hacer que se herede esa clase. Recordemos que la herencia en Python se trabaja entre paréntesis y decimos que va a heredar de models.model. Entonces decimos que ISBN es un integer field, ¿sí? Y que es una clave primaria. Para especificar que es una clave primaria, escribimos primary key true. Nombre del libro, para especificar que es de tipo carácter, decimos que va a ser un char field, siempre extendiendo o siempre utilizando, digamos, los métodos de la clase models. Y decimos que va a tener una longitud máxima con max length de 255. Lo mismo hacemos para autor. Char field, max length de 255. La categoría, utilizamos la clase models y utilizamos el método charField para decir que que va a aceptar una cadena de caracteres. Y es un max length de 255, lo mismo con price, que es un decimal field. En este caso, obviamente, es un decimal, no es una cadena de caracteres. Decimos que va a tener una cantidad máxima de dígitos de 10, de las cuales 2 van a ser plazas decimales, es decir, dos números van a estar por detrás de la coma. Tenemos la edición es un entero, por lo tanto es un integer field, no especificamos ninguna restricción en particular. Y publisher, que es un char field y tiene un max length de 255. Acá obviamente me falta poder realizar lo que vendrían a ser relaciones. Más adelante, en la clase que viene, vamos a especificar cómo hacer las relaciones. Entonces, fíjense que nosotros acá, dentro de nuestra arquitectura, tenemos lo que vendría a ser nuestra app libro. Dentro de nuestra app libro tenemos el modelo de libro y el modelo de libro estaría codificado de esta manera. Quizás sería probablemente un poco más complejo, pero no sería muy diferente a esto. Y se conectaría a la base de datos, ¿sí? Utilizando este código en Django o en Python específicamente. Y de esa manera podría generar las diferentes consultas, o por lo menos la creación de la tabla. Para poder generar altas, bajas y modificaciones, utilizamos view.py, que después vamos a ver cómo generar todos los códigos de altas, bajas y modificaciones. Añadir esta clase al archivo models.py de nuestro proyecto va a crear una tabla similar en la base de datos. Luego, los objetos de esta clase serán como insertar filas en una tabla de la base de datos. Este concepto también se llama mapeo objeto relacional u ORM. El ORM es un paradigma de programación que interactúa con la base de datos utilizando conceptos de programación orientada a objetos como clases y objetos que vimos en el primer cuatrimestre. El ORM se implementa mediante bibliotecas. En Python tenemos la biblioteca ORM integrada de Django y la biblioteca de SQL Alchemy, que ya se las mencioné previamente.
El concepto de modelos se basa en el ORM que está incorporado en Django, así que no tenemos que preocuparnos por aprender la sintaxis ni de ORM ni de SQL Alchemy. Lo único que tenemos que preocuparnos por aprender es la sintaxis para poder generar las tablas y las consultas de altas bajas modificaciones. Ahora bien, ¿qué son las vistas en Django? Las vistas son los controladores en la arquitectura MBT de Django. Aquí es donde se implementa toda la lógica y se realizan todos los cálculos. Esta es una capa que trabaja en la respuesta a ser renderizada. El archivo urls.py mapea la URL solicitada a la lista de URLs presentes en el archivo y llama a una función de vista correspondiente a la URL. Las funciones de la vista están definidas por el archivo view.py. Acá tienen ejemplos de archivo urls.py y view.py. Vamos a abrir esto. Esto es por ahí lo último medianamente complejo que vimos. Fíjense que acá hay un archivo que se llama urls.py. Este archivo urls.py tiene una lista que se llama url patterns, ¿sí? Y tiene listadas todas las URLs que nosotros tenemos dentro de lo que vendría a ser el archivo principal, digamos, de nuestro proyecto en Django. Es decir, que se encuentra ubicado por acá. Digamos, esquemáticamente nosotros podríamos decir que está acá. Este es el archivo urls.py. Y después se puede llegar a conectar con todos los archivos urls.py, digamos, de las diferentes apps, porque dentro de nuestras apps podemos tener micropáginas también, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a tratar con una esquematización general. Entonces, URL Patterns lo que hace básicamente es mapear todas las URLs que tenemos. ¿Qué tenemos? Una página index, sí que es la página principal. Hay dos formas de acceder a un index en Django, que es no colocando nada, entre comillas, que por defecto nos accede a la página index, colocando el nombre index, y esas son las dos formas. Y después tenemos una página elements, que ese es un nombre que asigna el usuario. Podemos agregarle los nombres que nosotros queramos. Generic y admin para poder acceder al sitio de administración. Ahora, esas URLs se tienen que conectar con nuestras vistas, ¿sí? Y las vistas, fíjense que acá tenemos lo que vendría a ser views.home, views.home. Todo lo que es view.home es generalmente para la index. View.elements, view.generic y admin.site.urls. Esto, admin.site.urls, es una URL por defecto que tiene Django para poder entrar al sitio de administración de nuestro framework. Después vamos a aprender cómo utilizar el Django admin. Si nosotros quisiéramos acceder, digamos, a la home o al index, entonces tenemos que ir a views.home. Cuando nosotros tenemos un archivo templates que se llama index.html, el usuario lo que hace es enviar una URL. Voy a ver esto. Vamos a ver esto de nuevo. Nosotros a partir de un request o de una petición enviamos una URL. Esa URL la recibe nuestro servidor y específicamente nuestro proyecto Django. El archivo urls.py lo que hace es mapearla. Supongamos que no existe una URL particular para cada app. Entonces, lo que hace es verificar si la URL que nosotros enviamos, ¿sí?, se encuentra en alguno de estos. Supongamos que el usuario envió www.bpbonline barra index, ¿sí? Envió eso. Entonces, URLs pattern dice, bueno, nosotros tenemos el archivo index, sí, porque este está en blanco. Index por defecto, digamos, sería el path que está en blanco. También puede especificarse index como tal. Entonces va a poder entrar y entra, ¿sí? Y entonces entra a la página web. Fíjense que todas las páginas web, creo que igual ya lo saben, por defecto tienen un index. Y ahí está entrando. Y después, bueno, si el usuario ingresa Elements, por ejemplo, igual en BPB Online no existe Elements, ¿sí? Pero supongamos que existiera la página Elements de BPB Online. Entra y va desde arriba hacia abajo mapeando. A ver, ¿Elements está en el primer pad? No, porque no tengo absolutamente nada, significa que estoy en index. ¿En el segundo pad está? No, porque dice index. ¿En el tercer pad está? Sí, perfecto, está en Elements. Entonces, ¿dónde tengo que ir cuando el usuario escribe Elements en nuestra URL? Va a view.elements. Entonces se va a la vista y a ver, ¿dónde tengo view.elements? Entonces empieza a buscar. Busca, 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 y acá, en esta view, tengo elements. Y fíjense que acá dice que tenemos que tener un retorno y dice render request element.html. Cuando dice render request ht.html, quiere decir que esa vista se va a relacionar, o mejor dicho, va a trabajar con nuestro template. Ese template, supongamos que acá tenemos lo que vendría a ser una URL que es
Elements, ¿no? Supongamos que acá es Elements en vez de usuario. Entonces, esta vista va a ir a templates, HTML, va a ir, digamos, a la sección de templates y va a buscar una página para poder renderizar que se va a llamar elements.html. Donde la encuentre, el template le va a devolver ese HTML y la view la va a renderizar para que el usuario la pueda ver con toda la información necesaria. Así es como trabaja, ¿sí? Primero se mapea la URL para ver si existe y después, digamos, view trabaja para poder hacer las operaciones necesarias. ¿Cuáles serían las operaciones necesarias? Las que se encuentran dentro de estas funciones. Recuerden que por lo menos por ahora nosotros no sabemos cuáles son las diferentes funciones, básicamente porque no tenemos nada escrito dentro de ellas, ¿no? Nosotros tenemos el nombre de la función en cada una y el retorno. ¿Qué es lo que retorna una página HTML? ¿Cómo la retorna? Relacionándose o trabajando, digamos, con el archivo de templates, ¿sí? Views es lo que hace toda la lógica. ¿Sí? Bien, una vez explicado esto, que después cuando lo tengan que codificar lo van a entender mucho mejor, vamos a especificar lo siguiente. En la captura de pantalla anterior podemos ver dos archivos, view.py y urls.py. Acá existe una conexión entre los dos archivos. Primero, vamos al archivo urls.py, como lo dije, existen algunas declaraciones de importación. Ignórenlas por ahora, fíjense que acá están las declaraciones de importación. Vamos para arriba. Como odio tener que abrir imágenes acá en Craft, es lo único que no me gusta. Fíjense que acá arriba tenemos las importaciones. Por ahora no nos importan, valga la redundancia. Después las vamos a ver y vamos a ver lo que significan también. Luego vamos a ver una lista llamada URL Patterns, que ya la vimos. Esta es una lista de llamadas a funciones de ruta con diferentes argumentos. El primer argumento es una cadena que también se considera una URL esperada. El concepto de expresiones regulares, también conocidas como regex, después vamos a ver, se usa para definir el primer argumento o la URL esperada. El segundo argumento de la llamada a la función de ruta es la función de visualización que se llamará si el primer argumento o la URL esperada coincide con la URL de solicitud. Recordemos, volvamos a ver. ¿Cuáles son nuestros primeros argumentos? Acá no tenemos nada. Acá tenemos index, acá tenemos elements, acá tenemos generics y acá tenemos admin. Estos son los primeros argumentos que tenemos. Y los segundos argumentos son, digamos, nuestras vistas. ¿Sí? Estos son nuestros segundos argumentos. A eso se refiere. Nos quedamos acá. Entonces, el segundo argumento de ese elemento, la llamada a la función de ruta, apunta a la función de views.py, que sería esto que está acá, para hacer llamada. Ahora vamos a concentrarnos en el archivo view.py. La función de vista home ha sido llamada y ha recibido la solicitud request como argumento. Request es una solicitud. El trabajo de la función de vista de home es ejecutar la lógica mencionada en el interior y luego al final devuelve la plantilla de la respuesta a solicitud request recibida. En este caso la función home no tiene lógica para implementar esto, solamente va a ejecutar la declaración de devolución y presentará la plantilla denominada index. ¿Por qué dice que no tiene lógica? Básicamente porque en la parte de arriba nuestras funciones no tienen código. Se dice que algo no tiene lógica cuando no tiene código. ¿Ven? Estas funciones lo único que tienen es una definición, como lo dije anteriormente, y un retorno. No tiene código adentro. ¿Cuáles pueden llegar a ser nuestros códigos o nuestras lógicas? Altas, bajas, modificaciones, filtros, vistas, que después las vamos a codificar. En este caso, como vimos, la función home no tiene lógica para implementar esto. De hecho, ninguna tiene. Solamente va a ejecutar la declaración de devolución y presentará la plantilla denominada index.html en la solicitud. Esta plantilla HTML será recibida por el navegador y aparecerá una página web en la plantilla. Ahora, consideremos un escenario en el que la URL de la solicitud no coincida con la primera llamada a la función de ruta en los patrones de URL, es decir, que nosotros ingresamos una URL incorrecta y no se encuentra en el archivo urls.py. Luego, el mapeador de URL intentará mapear la URL en la segunda llamada de función de ruta, y así sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Vuelvo a repetirlo. Supongamos que creamos que nosotros ingresamos acá BPB Online y queremos ingresar a otra, no sé, Jobs, para ver la cartera de trabajo que tiene, ¿sí? Y supongamos que estas son todas las páginas que tiene BPP Online. Y me pide, ¿tengo Jobs acá? No. ¿Tengo Jobs acá? No. ¿Tengo Jobs acá? No. ¿Tengo Jobs acá? No. ¿Acá lo tengo? No. Entonces me va a alargar un error 404. Igual creo que BBB sí tiene una sección de trabajo, pero vamos a ver. No. ¿Ven? Y ahí me larga el 404. El famoso error 404. Vuelvo a repetir, el archivo urls.py es el que se encarga de visualizar si las URLs que nosotros ingresamos en el navegador están o no están en nuestra página web. Vamos a ver ahora qué son los templates en Django.
La respuesta response HTML que finalmente se presenta al cliente es la capa template. Podemos decir que la salida de Django es una plantilla HTML. Entonces, la siguiente pregunta que viene a la mente es ¿cuál es el contenido de esas plantillas y cómo se controla o manipula ese contenido antes de ser renderizado en Django? Vamos a profundizar un poco en esto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que generalmente las plantillas HTML no aceptan por defecto código en Python ni código Django. Entonces tenemos que ver cómo renderizarlo. A través de plantillas, Django nos proporciona una forma de escribir su código HTML de interfaz y manipular el contenido dentro de ese HTML mediante programación utilizando código Python. Básicamente, las plantillas son una mezcla de Python y HTML escrito de manera especial usando etiquetas. En definitiva, vuelvo a repetir, tiene etiquetas de Python y código HTML. Esta forma especial de escribir Python y HTML juntos se llama creación de plantillas. Hay varios motores de plantillas disponibles en los que escribirán sus plantillas como Jinja 2, que es muy buena, Mako, nunca la utilicé, o las plantillas de Django predeterminadas, que es las que vamos a utilizar nosotros. Vamos a ver cómo se estructura una plantilla de muestra. Voy a utilizar Point to Fix. Todo lo que se encuentra entre llaves es código en Django, ¿sí? O específicamente en realidad en Python y utilizado desde Django, ¿sí? Cuando nosotros ingresamos y terminamos un bloque dentro de Django, tenemos que colocar la palabra reservada block, el nombre del bloque y después para finalizarlo end block. Y dentro tenemos que colocar las etiquetas HTML que necesitamos que se especifiquen dentro de ese bloque. Fíjense que acá para poder establecer lo que vendrían a ser las hojas de estilo, espero no tener que explicarle lo que es una hoja de estilo, también tenemos block style y end block. Para poder manejar las hojas de estilo tenemos una carpeta en Python, mejor dicho en Django específica, que se llama statics. Y ahí metemos todo lo que vendrían a ser CSS, fotos, imágenes, obviamente, archivos vectores, también archivos de JavaScript. Otra forma de poder tratar, estas son algunas nada más las que les estoy mostrando, es para que ustedes puedan diferenciar, digamos, lo que vendría a ser el código HTML del código Python. Pero otra forma de trabajar, digamos, con lo que vendrían a ser los bloques, que es muy interesante, es esta. Fíjense que acá inicio un bloque que se llama header y acá lo que hago es incluir otra plantilla HTML que se llama header HTML y termino ese bloque. ¿Qué es lo que hace esto? Evita que yo tenga que repetir código constantemente. Lo que hago es básicamente importar un header que yo ya tengo en algún sector, digamos, de mi proyecto en Django y lo incluyo a todo el resto de mi proyecto para no tener que andar codificando 450.000 veces el header porque siempre va a ser el mismo. Lo mismo tenemos con la navbar que está por acá o la barra de navegación. Tuve que reiniciar, digamos, lo que vendría a ser el navegador porque no sé qué pasó, que se me descompaginó absolutamente todo. Bueno, estábamos por acá. Fíjense que lo mismo pasa con la navbar. Mi barra de navegación va a ser prácticamente para todas las webs iguales. Entonces agarro, creo un archivo que se llama navbar.html, lo codifico una vez y lo llamo cuantas veces sea necesario. Y lo mismo con el block banner, ¿sí? Acá no está escrito, no estoy importándolo de ningún lado, pero si quiero lo puedo hacer. Y acá se especifica todo. En el snippet anterior pueden ver un código HTML con etiquetas propias del lenguaje de marcado, que ustedes ya lo habrán visto en otras materias, como encabezado, título, cuerpo, etc. Y etiquetas de plantillas de Python como bloque, incluir, etc. Así es como se ve un template en Django, código HTML y Python juntos. Las plantillas nos permiten crear HTML dinámicamente. Podemos implementar bucles for también, que eso lo vamos a ver porque nos sirven para poder recorrer una base de datos, utilizando el código de Python para crear dinámicamente etiquetas HTML. También generar dinámicamente etiquetas href según el requisito para poder hacer, por ejemplo, una tabla. La sintaxis de Python nos va a ahorrar, entre otras cosas, repetir código HTML. De la misma forma que con los bucles podemos implementar operaciones condicionales y elegir cuándo implementar una determinada sección de código HTML en nuestro template. Por lo tanto, las plantillas simplemente le brindan una forma de manejar la interfaz estática de forma dinámica a través de código Python. Discutiremos las plantillas con más detalle en las próximas clases, ¿sí? Bueno, chicos, espero que haya sido lo suficientemente explicativo y si no, bueno, me piden ayuda por mensaje privado.